A los 12 años, en el Molí de la Torre, Dalí encontró una muleta. La convirtió en una de sus imágenes más populares. Tomé posesión de la muleta y sentí que nunca en mi vida podría separarme de ella. Tal era el fanatismo fetichista que se apoderó de mí desde el primer momento. Con aquella muleta estuvo a punto de tirar a su amiga Dulita desde lo alto de la torre. Desde entonces, esa muleta anónima fue y continuará siendo para mí, hasta el fin de mis días, el símbolo de muerte y el símbolo de resurrección. En París, la muleta fue aceptada entre los surrealistas. Dalí la definió en el Diccionario del Surrealismo. Muleta, soporte de madera que deriva de la filosofía cartesiana, generalmente usada como soporte de la ternura de las esculturas blandas. Y en aquella Europa de posguerra, Dalí usó la muleta para sostener la decadencia de la aristocracia. Se necesitarían montones de muletas para dar una apariencia de solidez a todo aquello. Con una sola de vuestras piernas aristocráticas y las muletas de mi inteligencia, seréis más sólidos que la revolución de los intelectuales.